Hermanos y hermanas, sentimos que este es un tiempo muy especial en el recobro del Señor y un lugar muy especial en la historia de la iglesia. Y como pueden ver, quiero leerle el primer tema general de este fin de semana. Y como pueden ver, es cooperar y coordinar con el Dios vigorizante en la realización de su mover actual y final, el cual lleva a cabo su economía. Santos, yo siento que este es un tiempo muy especial, y en abril, cuando tuvimos el entrenamiento de ancianos y responsables, un grupo de colaboradores se reunieron y oramos y tuvimos comunión por 3 o 4 días, y de esa comunión y de esa oración salió la carga para este entrenamiento, de esta conferencia. Esto es algo que procede del corazón de Dios. Y mi oración es que todos nosotros podamos tener un espíritu ejercitado en estas reuniones, para que estemos firmes y juntos para la liberación de la palabra, a fin de que podamos orar, para que nuestro corazón sea completamente tornado al Señor y que todos los velos sean quitados, y que Él nos dé una visión que no sea común, que sea algo que no sea común, que sea extraordinaria, una visión del recobro que nunca hemos tenido antes. Desde los más jóvenes hasta el mayor entre nosotros, oramos que todos nosotros podamos ser pobres en espíritu, que nos descarguemos de todo lo que tenemos y nos sentamos a los pies del Señor para estar llenos de este nuevo pensamiento, de estos nuevos sentimientos y de estas revelaciones al día que nos está dando. Por este tema podemos ver que el Señor está operando y está moviéndose, y lo que Él necesita ahora es que Él necesita cooperadores, y los coordinadores. Necesita alguien que coopere y coordine con este Dios triuno. Y es maravilloso que Él está con nosotros, está dentro de nosotros como el Dios vigorizante. Estos mensajes van a ser uno tras otro, edificándose uno tras otro, y el mensaje el día del Señor que el hermano Ron va a compartir, vamos a ver que tenemos que marchar como uno solo con el Dios vigorizante, y vamos a ver esto del libro de Josué. Es algo que podemos anhelar ver, y cada mensaje de estos es un hablar especial que el Señor tiene para nosotros. Aún en Lucas 2:13, en el versículo 12, nos dice que tenemos que, en Filipenses 2:13 dice que tenemos que trabajar por nuestra propia salvación, que tenemos que vivir a Cristo para su magnificación. ¿Y cómo podemos hacer eso? Y el versículo 13 nos dice que es Dios el que opera en nosotros. Y puedes traducir eso también, que es Dios que se está dando energía a nosotros para su buen placer. Así es que, santos, querer como el hacer para su beneplácito. No queremos estar retrasados con el Señor. Tenemos que orar al Señor. Queremos ser absolutamente uno contigo. Queremos estar al día contigo. Queremos estar haciendo lo que tú estás haciendo hoy día en la tierra para tu mover final. Muy bien. Voy a leer este bosquejo y pueden ver entonces que este bosquejo tiene 3 páginas. Es un bosquejo muy lleno, y creo que el bosquejo mismo, si nuestro espíritu está ejercitado y nuestro corazón está tornado a Él y ponemos nuestros ojos en Él, vamos a ver una nueva revelación, una revelación fresca del deseo del corazón del Señor en su recobro. Y que oramos que el espíritu de realidad nos lleve a la realidad de todos estos puntos. Así que oro que, aun cuando estamos leyendo, yo oro que el Señor esté hablando a través de nosotros. Me encanta esta palabra en Juan 6:63. El Señor dice que es el Espíritu el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, les he hablado a ustedes,
Eso es lo que quieren ustedes. Yo quiero las palabras que Él habla a ti. Las palabras que nos habla a nosotros, a ti y a mí. Palabras que son espíritu y que son vida en nuestro ser. Así que vamos a ver este bosquejo. Y el título de este mensaje es Cooperar y coordinar con el Dios triuno, el cual opera en nosotros y nos vigoriza, a fin de que se produzca un nuevo avivamiento y haya un cambio de era. Santos, vamos a ver, y que quiero que todos nosotros descarguemos todos nuestros conceptos, aun cuando estemos hablando y mencionamos la palabra avivamiento, un nuevo avivamiento. Primeramente, no estamos hablando de un avivamiento como se habla en el cristianismo, que cuando bajas y después vienes a una reunión y eres avivado y después caes de nuevo y eres avivado. No estamos hablando de eso. Ni tampoco estamos hablando, voy a decirles esto, ni tampoco estamos hablando, si sigues el ministerio del hermano Lee y continúas lo que él dice, ni siquiera estamos hablando de los avivamientos que hemos tenido en el pasado en el recobro del Señor. Estamos hablando de un nuevo avivamiento, un avivamiento que nunca se ha visto antes en la tierra. Y este es un avivamiento que va a traer al Señor de regreso y que va a cambiar la era. Yo quiero decirles en este punto, y esta es una cita que nuestro hermano hizo, que me tocó mucho a mí. Él dijo que si el Señor puede ganar un grupo corporativo de personas, y este grupo de personas corporativamente puedan ser Dios hombres perfeccionados para que puedan vivir corporativamente la vida de un Dios hombre, entonces este vivir corporativo de estos Dios hombres corporativos que viven la vida de un Dios hombre en forma corporativa, esta es la realidad del cuerpo de Cristo. Y dijo esto, este modelo corporativo de un grupo de personas que vivan la vida de un Dios hombre y que vivan en la realidad de la economía de Dios. Escuchen lo que dijo él. Este modelo va a ser el avivamiento más grande en la historia de la iglesia que va a traer de regreso al Señor. Este modelo, o sea que por esto, hermanos y hermanas, pueden ver que este modelo es un modelo corporativo, es un grupo corporativo de personas que ejercitan su espíritu para negarse a sí mismos, para vivir la vida de un Dios hombre en forma corporativa, que es vivir la realidad del cuerpo de Cristo. Este modelo corporativo de esta gente que vive en la vida del Dios hombre, este modelo, este Dios hombre corporativo, este es vivir, este modelo, esta persona corporativa va a ser el gran avivamiento. Quiere decir que nosotros mismos llegamos a ser el avivamiento que trae al regreso del Señor. La novia es la que trae al Señor de regreso, ¿ven? Ella misma es el nuevo avivamiento. Y vamos a ver los tres aspectos del nuevo avivamiento. Finalmente, nosotros mismos tenemos que llegar a ser la novia, llegar a ser este modelo corporativo, y este modelo va a ser el gran avivamiento en la historia de la iglesia que traiga de regreso al Señor. Finalmente, todos juntos, no solamente tenemos que ser los vencedores en forma personal, sino también que seamos los vencedores corporativos de Apocalipsis 19. La novia, ella es la vencedora corporativa que trae de regreso al Señor. Él tiene el B chica grande en mayúsculas, que está saturada, es la vencedora que satura todo su ser. Ella está saturada, que es exactamente igual a Él en vida, naturaleza, función, mas no en la deidad. Así que la novia es la vencedora corporativa y llega a ser la novia, el ejército nupcial que va a pelear la guerra espiritual para derrotar al enemigo de Dios que trae al reino de Dios por 1000 años, y va a reinar y regir, y va a hacer una fiesta, un banquete con Él por 1000 años. Y eso va a ser nuestro día de bodas. Y eso va a introducir la eternidad
con todos los hijos de Dios para que sean su esposa en la unión matrimonial con Él por la eternidad. De eso estamos hablando, hermanos, hermanas, y hablando en forma simple y en forma personal. Este es un avivamiento día tras día. Dice que no debemos, la Biblia dice que no debemos desanimarnos. ¿Cómo podemos desanimarnos cuando ves un cuarto lleno de santos así como estos? Yo puedo ver a más personas que ustedes y veo muchas personas que conozco y les digo, esto es verdad cuando vienes a una conferencia, especialmente cuando ya eres mayor y ves a santos que tú has visto, conoces por tantos años, y los ves unos a otros y dices, qué misericordia es que nosotros aún estemos en el recobro. Qué más misericordia que estemos vivos y podamos estar en este mover final y al día. Y pese a que nuestro hombre viejo está decayendo, estamos poniéndonos más canosos, nuestro hombre viejo está decayéndose en muchas formas, pero nuestro hombre interior está siendo renovado. ¿Tú crees que está renovado un día sí y un día no? No, sino que cada día está siendo renovado. Esta mañana yo estaba tan conmovido con el Señor, no sé, porque el Señor me trajo este versículo a mí, el Salmo 68, 19. Es un salmo tremendo, dice, pero este versículo dice, bendito sea el Señor que día tras día nos llena de beneficios. Oh, me encanta esto. Esto es un avivamiento día tras día. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, para que tenemos que estar llenos del Dios triuno, y Él nos está colmando, nos está llenando de beneficios. Si ves en el versículo 13 de ese versículo dice, tienes que ver los salmos aquí. Estos salmos son tremendos. El Dios triuno está representado por las alas de una paloma, tan cubiertas de plata, y sus plumas con amarillez de oro al final de sus alas. En las plumas al final, tú sabes, las alas significa el mover del Espíritu, el poder del Espíritu, que está volando a nuestro ser como el Hijo, como la plata, nuestro Redentor, y esta amarillez de oro que representa a Dios el Padre en su naturaleza de oro, con su vida verde y su vida de oro amarilla. Así que para estar llenos es permitir al Espíritu que vuele en nosotros, que venga a nosotros, que vuele a través de nosotros, alrededor de nosotros, que nos dé poder, nos llene de fuerzas, para que Él nos dé todos los aspectos ricos de Dios el Hijo como nuestro Redentor, que nos redime y que nos suple con la naturaleza divina, con la naturaleza de oro, y que su vida llena de verdor, de amarillez de oro, ese es con verde, es un amarillo verdoso. Y esto lo hace día tras día. Él puede colmarnos de beneficios. Ahora vamos a ver este bosquejo. Dice Romanos 1, dice que nuestro Dios es un Dios vivo, y nuestro Señor es un Señor que actúa, y el Espíritu está operando en nosotros como el Dios triuno vigorizante, procesado, consumado e intensificado 7 veces, a fin de hacernos sacerdotes vigorizantes, sacerdotes del Evangelio de Dios, al forjarse en nosotros y realizar en nosotros el querer como el hacer por su beneplácito, con miras a edificar el cuerpo de Cristo, preparar la novia de Cristo y traer el reino de Dios para la gloria y administración eternas del Dios triuno. Tal vez ya debe sentarme después de haber leído este punto. En una sola oración ya tienen el significado de todo el universo, como el contenido de toda la economía eterna de Dios. Santos, yo les ruego que solamente podemos leer estos puntos, pero oren sobre estos puntos. Abren oraciones simples a ellos sobre estos puntos. Señor, lléname contigo como el Dios vivo, que el Señor se actúa. Este sacerdote de Romanos 15, 16 dice que Pablo dijo que él era un sacerdote vigorizante,
como un sacerdote vigorizante que vigorizaba, y Él se forja en nosotros, está operando en nosotros, y es maravilloso ver que Él, pese a que luchamos con Él, Él opera en nosotros el deseo, la voluntad, ser dispuestos para hacer su buena voluntad, que es edificar el cuerpo, preparar la novia, traer el reino para la gloria y administración eternas del Dios triuno. Y este es su dominio. Número Romanos 2. El presente avance del recobro del Señor tiene como fin introducirnos en un nuevo avivamiento que efectuará un cambio de era, lo cual ocurrirá al ser nosotros los vencedores del Señor. Hermanos y hermanas, todos tenemos que orar: Señor, hazme un vencedor. Esta debe ser nuestra oración. Señor, hazme un vencedor. No para mi espiritualidad personal, sino quiero ser vencedor por amor a los santos, a fin de que yo pueda ser parte de la novia vencedora corporativa. Yo todo lo que veo, todo lo que hago es edificar esa novia de Cristo, edificar el cuerpo que es la preparación de su novia. Así que queremos ser los vencedores del Señor. Mira lo que dice ahí. Dice que no dice tampoco que los vencedores son supermanes, sino que son cristianos normales. Si eres un vencedor, quiere decir que eres una persona normal en todo. Todo lo que está afuera es anormal. Queremos ser cristianos normales. Quieren ser cristianos normales, y estos son los que reciban algo muy especial, a saber, la capacidad de ver la gloriosa visión de la era. Quiero parar aquí y quiero alentarlos. Tienen que orar: Señor, en esta conferencia, de nuevo, santos, no importa cuánto tiempo hayamos estado en el recobro, pídele al Señor: Señor, este fin de semana dame una visión especial. Esto no es una visión solamente. Cuando dice una visión especial, no quiere decir que tenemos que tener visión, pero esta visión especial quiere decir que lo que vemos no puede ser estático. O sea, que algo que vimos en 1972, vimos algo. Eso fue maravilloso. Pero, ¿qué tal el año 2006? ¿Qué tal hoy día? ¿Qué tal mañana? Debemos ser aquellos que estamos viendo la economía de Dios cada día. Entonces necesitamos tener la visión gloriosa, la gloriosa visión de la era. O sea, este es algo especial. Una visión que no es común. Necesitamos esta visión para estar en el nuevo avivamiento. Tenemos que orar que seamos con Pablo: no fui desobediente a la visión celestial. Queremos ver que la visión celestial es la economía eterna de Dios, que es la visión que hereda todas las visiones anteriores. Y no queremos ser desobedientes a la visión celestial, sino que vivimos la vida de un Dios hombre según esa visión celestial, y pastoreamos a otros según Dios, según esa visión celestial. Nunca debemos separar estos dos aspectos del nuevo avivamiento, porque todos ellos, en su totalidad, son la economía eterna de Dios. Así que vamos a avanzar. Este nuevo avivamiento, que son los vencedores, van a ver esta visión especial de la visión gloriosa de la era que hereda todas las visiones anteriores, a fin de llevar la vida del Dios hombre y pastorear a las personas según Dios, en los grupos vitales, con miras a que se manifieste la realidad del cuerpo de Cristo en las iglesias locales, y así llevar la nueva Jerusalén a su consumación. Esto, hermanos y hermanas, es todo. Esto es lo que, para eso estamos en la tierra vivos ahora. Y quiero que estén impresionados con esto. Cuando hablamos en la visión, en el vivir y el servir por medio del pastoreo, para el nuevo avivamiento, estamos hablando de todo el contenido de la economía eterna de Dios. Lo que queremos que el Señor nos infunda en esta era es que
cuando somos uno con Él en su mover actual, esto es lo que estamos llevando a toda la tierra. Nosotros queremos vivir en la realidad de este nuevo avivamiento. Queremos llegar a ser el nuevo avivamiento. Y cuando nos movemos con el Señor en la tierra, mientras seguimos al Cordero donde quiera que Él vaya, esto es lo que nosotros llevamos con nosotros. Llevamos esta visión especial, esta gran, gloriosa visión de la era. Vivimos la vida del Dios hombre con nosotros. Queremos vivir esta vida. Tenemos que orar. Señor, hazme lo que yo veo. Hazme. Yo quiero llegar a ser lo que yo veo. Y esto es por eso el Señor nos pone en situaciones de temperatura y presión. Y el hermano Lee compartió con nosotros que cuando ves una visión es como un vaso y la visión es como la pintura que está sobre el vaso, y después tomas este vaso y lo pones en el horno, y en la pintura que está sobre el vaso llega a ser el vaso, llega a ser parte del vaso. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Ves una visión y después de este fin de semana no te sorprendas de que la temperatura sube, debido a que el Señor quiere que lo disfrutes a Él. Con el poquito poder lo disfrutes, invoques su nombre, ores, leas, lo experimentes y le permitas que Él fluya de tu ser en medio de la temperatura y la presión, para que esta visión de la economía neotestamentaria de Dios sea llegar nosotros mismos, se queme en nosotros, quede sellada allí en nosotros. Número Romanos 3, esta es una gran revelación, y este es el trasfondo que vamos a dar para los muchos nuevos que están en nosotros, para que podamos ver esto. Número 3 dice: a fin de que se produzca un nuevo avivamiento y haya un cambio de era, es preciso que veamos la historia y el camino que ha seguido la iglesia, según se revela en Apocalipsis 2 y 3. Las 7 iglesias en estos capítulos no solamente representan a modo de profecía el progreso de la iglesia en 7 etapas, sino que también simbolizan 7 clases de iglesia que han existido en la historia de la iglesia. Entonces Apocalipsis 2:1, y pueden ver la nota 1 en este versículo, y les va a decir esto: santos, lo que queremos ver es que en estas 7 iglesias, sabes que son iglesias que existieron, y tenemos que tener un oído para oír lo que dice el Espíritu a las iglesias, a las 7 iglesias. Pero lo que estamos viendo ahora, estamos viendo las iglesias en forma profética, y en Apocalipsis 1:1 el Señor le dice a Juan, le dice: esta es la revelación de Jesucristo, y voy a hacer de conocer esto por medio de señales, o sea, símbolos que tienen un significado espiritual. Pero en estas 7 iglesias son símbolos del camino que tomó la iglesia y del progreso de la iglesia a través de la historia de la iglesia hasta que el Señor regrese. Esto es algo muy bueno. En Apocalipsis 1:3 dice que bienaventurado es aquel que lee y escucha la palabra de la profecía. Así que Apocalipsis es un libro de profecía, y aún estas 7 iglesias tienen que ser vistas en forma profética y en forma histórica. Y entonces podemos conocer así el camino que debemos tomar en el día presente para que seamos la novia y podamos traerlo de regreso al Señor. Nos da una explicación y quiero leérselas. Estamos viendo entonces desde el punto de vista de la profecía en el cristianismo. Dicho sea de paso, quiero alentarlos también, si es que no lo han hecho, especialmente a todos los jóvenes, quiero alentarlos. Número 1, a que lean el libro La Ortodoxia de la Iglesia, de Watchman Nee. Tengo que decirle que cuando yo leí ese libro, cambió mi vida, porque la visión que existe en este libro acerca de todos estos puntos. Y todos nosotros tenemos que orar, leer en forma, con oración, estos puntos de Apocalipsis 2 y 3, que nos hablan con muchos detalles. Ese libro es muy bueno.
Qué bueno que estemos en este ministerio, en este tiempo. Punto A dice, según la historia, la iglesia primitiva representada por Éfeso, la iglesia sufriente representada por Esmirna y la iglesia mundana representada por Pérgamo han dejado de existir. Pero las siguientes clases de iglesias, la iglesia católica romana, representada por Tiatira, la iglesia protestante reformada, representada por Sardis, la iglesia recobrada, representada por Filadelfia, y la iglesia que después de recobrada cayó en degradación, representada por la Odisea, permanecerán hasta la venida del Señor. Estamos hablando esto de forma histórica. Aún Pablo, al final de su ministerio, si ves los escritos de Pablo, claro, aún los escritos de Juan, en Apocalipsis 2 y 3, inmediatamente ves que las iglesias ya habían comenzado a degradarse. Así que podemos ver que con Éfeso vemos que el aspecto inicial de la iglesia, en la historia de la iglesia. ¿Y qué pasó con Éfeso? Pablo pasó tanto tiempo con Éfeso. Vamos a hablar de eso en unos minutos. Pero estaba tan cargado por Éfeso que gastó 3 años, según Hechos 20. Pasó 3 años allí y enseñó públicamente y de casa en casa y los amonestó con lágrimas a cada uno de ellos. Ahora les pregunto a ustedes, ¿no quisieran ustedes que el apóstol Pablo ahí esté en tu localidad por 3 años y que venga a tu casa? Bueno, yo siento que si tuviéramos un hermano así en mi localidad, y él hizo esto. Él hizo esto y enseñó públicamente y se fue de casa en casa y nos amonestó a cada uno de nosotros. Pablo era clase de persona y llamó a los ancianos en Hechos 20 y tenía tanta carga por ellos. Y se puso a sí mismo como un modelo para ellos y les dio un discurso a ellos. Les digo, yo sé que después que me vaya, lobos feroces van a surgir entre nosotros y no van a perdonar al rebaño. Y aún entre vosotros mismos van a levantarse cosas que hablan perversidades que no van a permitir que los hermanos se salven. Así que cuiden la iglesia, pastoreen la iglesia de Dios que Él compró con su propia sangre. Y según 20:28 dice que la propia sangre de Dios fue derramada por la iglesia, porque Dios se hizo hombre para derramar su sangre. Así que Él tenía tanta carga por Éfeso. Y Él vio de antemano que iban a haber problemas. Yo quiero que vengan un poquito aquí para decirles esto. Todos nosotros estamos siendo opuestos, ¿verdad? Es los que de afuera no se oponen a nosotros, tenemos adversarios por dentro, pero quiero decirles a ustedes, quiero declararles a ustedes y declarar a todo el mundo, a todo el universo, que el Señor está lloviendo bendiciones sobre su recobro. ¡Aleluya! Ahora, si tú le hablas, hermanos, te des un reporte, es que el Señor está bendiciendo. ¿Por qué? Porque si tú ves en los tiempos de Nehemías, Esdras y Nehemías tenían el terreno de la unidad y empezaron a edificar el templo, y ahí es cuando el enemigo se enojó muchísimo, porque regresaron al terreno de la unidad, que representa nuestro regreso al terreno de la iglesia. Esto es una gran cosa, si no tienes el terreno de la iglesia, no tienes nada, ¿no es verdad? Pero eso no para allí. Tú regresas a ese terreno de Jerusalén para que tú puedas edificar el templo. Y ese templo edificado es el cuerpo edificado de Cristo, que es la novia preparada. Y cuando el Señor gane un grupo corporativo de personas que pongan todo su ser para vivir la vida de un Dios hombre y quieren fluir a Dios, a la gente, y pastorear a la gente según Dios y impartir a Dios unos a otros en amor y por medio del Espíritu, para que puedan ser deificados y cristificados y edificados para ser el Cristo corporativo, la novia de Cristo, que para traerlo de regreso, Satanás se molesta a Satanás eso. Así que él ataca.
Mira los tiempos de Nehemías. ¿No fue muchos enemigos que estaban por fuera? ¿No habían adversarios que estaban por dentro? ¿Por qué? Debido a que no solamente la iglesia era la casa de Dios que estaba siendo edificada, sino también es el reino de Dios, que está tipificado por la ciudad de Dios. Así que Nehemías estaba allí y estaba tratando con todos estos enemigos. ¿Ven? Por un lado nosotros estamos disfrutando al Señor, estamos edificando por un lado, y por otro lado estamos peleando la guerra espiritual, la batalla espiritual. ¿No es verdad? Nehemías, ¿tú sabes qué? Tú sabes. Sanbalat, no pongas a tu hijo de nombre Sanbalat. Tenía sus muebles en el templo. Así que no le dio 2 semanas de aviso. A este lo tiró todos sus muebles fuera de aquí. ¿Qué hacía este acá? Era absoluto por Dios. Así que les digo esto, el Señor está bendiciendo su recobro. Ahora bien, al comienzo, en Éfeso vemos que dejaron su primer amor, y debido a que dejaron de darle a Cristo la preeminencia en su ser, ellos dejaron de disfrutar y comerlo Él como el árbol de la vida. Esta es la iglesia inicial. Después vas a la iglesia de sufrimiento, la iglesia sufriente. 10 persecuciones del Imperio Romano, donde la iglesia sufrió mucho, pero el Señor le dijo: vi fiel a la muerte y yo te voy a dar la corona de la vida. Y tú sabes que puedes ver esto en las notas. Y Constantino el Grande, él llegó a ser el que gobernaba y hizo el gobernador en la religión del Estado. Y según nuestro concepto natural, esto es maravilloso. Pero fue lo más terrible que ocurrió, porque en realidad cuando estaban siendo perseguidos, la iglesia floreció. Pero si pones un grano de trigo y le pones muchas cosas, y no va a florecer. Lo que va a hacer, esta semilla va a florecer si es que cae en la tierra y muere. Así que la tierra floreció durante las persecuciones, pero cuando se casó con el mundo, que eso ocurrió durante el tiempo de Constantino, que fue algo terrible. Finalmente la Iglesia Católica Romana surgió de allí, y entonces hubo una reacción, y la reforma surge ahí con Martín Lutero después, y después otra reacción maravillosa fue que hubo un recobro. El recobro del Señor regresa a lo que el Señor había deseado tener, a la intención original de Dios acerca del camino de la iglesia que Él quería y deseaba desde el principio, para que seamos preparados para ser su novia y hacer lo que regrese. Después tienes la Odisea, que es el gran recobro. Y estos santos quiere decir que podemos escoger en 4 cosas hoy en día, en forma histórica. Puedes tomar el camino de apostasía, que es el catolicismo. Puedes tomar el camino de la reforma, que todavía nosotros estamos allí. Todavía tenemos las cosas de la reforma, pero no queremos estar quedados allí, no queremos quedarnos allí. O podemos tomar el camino del recobro, o podemos tomar el camino de la degradación. ¿Cuál de ustedes quisieran? Díganlo de nuevo. Para eso vinimos aquí. Para eso hemos venido, este camino. Miren toda esta gente aquí, de todas partes del mundo, y ahora está en una ciudad que tiene 100 grados de temperatura, 40 grados centígrados. ¿No es esto maravilloso? Eso se debe a que queremos tomar el camino del recobro. Punto B dice: únicamente la iglesia recobrada, representada por la iglesia en Filadelfia, puede cumplir el propósito eterno de Dios, y únicamente ella es la que el Señor anhela. Los vencedores en Filadelfia viven en la realidad del cuerpo de Cristo, a fin de que se produzca un nuevo avivamiento que redundará en un cambio de era y traerá al Señor de regreso. Santos, quiero que se impresionen con esto cuando estemos leyendo este bosquejo, que lo que tú puedes ver en Filadelfia, esto es un nuevo panorama de la economía de Dios. Miren, tenemos una enseñanza única, y hay una enseñanza única en la Biblia, que es la enseñanza de la economía eterna de Dios. Nosotros lo vemos desde muchos ángulos. Esta enseñanza tiene a Cristo como la centralidad y universalidad de esta enseñanza, para que la iglesia sea el Cristo corporativo que se va a consumar en la Nueva Jerusalén, y que finalmente va a ser el agrandamiento
de Cristo para su expresión. Esta enseñanza de la economía de Dios, cada vez que lo ves, cuando lo ves de otro ángulo y ves un panorama espectacular de la economía de Dios. Y lo que quiero que vean en este punto es que con Filadelfia puedes ver los tres aspectos del nuevo avivamiento. Los tres aspectos del nuevo avivamiento que se ven en Filadelfia son todo el contenido de la economía eterna de Dios, en visión, en vivir y en servir. Así que ves todo esto en Filadelfia. Vamos a ver esto y vamos a tornar nuestro corazón al Señor. ¿No es esto bueno, que solamente poner nuestros ojos en el Señor Jesús? Yo quiero contemplarlo, quiero verlo en Filadelfia, en estos tres aspectos. Esto es espectacular. Romanos 4 dice, la característica de los vencedores de Filadelfia es que ellos llegan a la cumbre de la revelación divina de la economía de Dios. ¿Cómo podemos ver esto en Filadelfia? Bueno, vamos a ver. Les voy a dar una palabra de introducción aquí para el punto A. ¿Se acuerdan en 2 Timoteo 2:15? Pablo le dice, estaba encarcelado, está a punto de ser martirizado, y le dice a Timoteo, le dice, todos aquellos que están en Asia se han apartado de mí, en los cuales están Figelos y Hermógenes. Ahora, cuando dijo eso, él no quería decir que se habían apartado de él en forma física, porque él estaba en una cárcel romana, alejado. Pero lo que él quería decir es que ellos se habían alejado de mi ministerio, ellos se han alejado de mi enseñanza, y mi enseñanza es la enseñanza de los apóstoles, y mi enseñanza es la enseñanza de los apóstoles, es la enseñanza única de la economía de Dios. Y es por eso le encarga a Timoteo, en 1:3 le encarga a Timoteo que permanezca ¿en dónde? Que permanezca en Éfeso, para que encargue a algunos no enseñar en forma diferente de la economía de Dios. Así es que todos los de Asia, todas las 7 iglesias que están aquí en Apocalipsis estaban en Asia. Son las 7 iglesias en Asia. Así que cuando dice todos aquellos se han alejado de mí, no está hablando de toda iglesia, sino está hablando de la condición general de la iglesia. ¿Por qué? Porque después de 1:15 le menciona a un hermano que se llama Onesíforo, y él era de Asia, y él era fiel a Pablo. Así que dice, no había alguien que no dejó la enseñanza única de la economía de Dios. Toda la degradación de la iglesia que ves allí proviene de enseñanzas distintas. Si tú tienes otra carga que no sea la economía de Dios, ¿sabes lo que proviene? Tú vas a perder tu primer amor por el Señor. Cada vez que tú estás en el ministerio del Nuevo Testamento, que es la enseñanza única de la economía de Dios, esta economía te compromete con Cristo y te dice que tú le digas, Señor Jesús, te amo. Y te trae a comer a Cristo como el árbol de la vida, y comer como el árbol, como el maná escondido, y lo disfrutas a Él como el banquete rico, para que Él pueda comer contigo internamente y tú puedas comer con Él. Pero cuando viene otra enseñanza, ¿qué es lo que viene? Toda clase de maldades entra, el mundo entra, y el mundo es el trono, ahí está el trono de Satanás. Vimos esto y hemos visto esto en nuestra historia. Esta es nuestra historia. Mira Tiatira, mira las diferentes enseñanzas que entraron entre aquellas iglesias degradadas. La enseñanza de Balaam, la enseñanza de los Nicolaitas, la enseñanza de Jezabel. Eso está en Apocalipsis 2 y 3. Estas son enseñanzas diferentes. La enseñanza de Balaam te distrae de la persona de Cristo y te lleva a la idolatría. Y la enseñanza de Balaam te saca del disfrute de Cristo. Y si tú no disfrutas al Señor, a los ojos de Dios, esa es fornicación espiritual. ¿Ven esto? Santos, quiero decirles, es un gran recobro el disfrutar al Señor y conocerlo como la fuente de agua viva para recibirlo, comerlo, disfrutarlo, tener contacto con Él, amarlo, es ser para Él, es ser lleno de Él, estar empapado, saturado de Él. ¡Aleluya! Cualquier otra cosa
es maldad. Traes otra enseñanza, toda clase de maldades van a entrar. Cuando ves una tormenta, cuando ves una cosa, puedes ver el fruto de otra clase de enseñanza. El mundo entra. ¿Por qué entonces? ¿Por qué tú vas a querer traer drama a la iglesia? Miren, Pablo y Silas dicen, oye, vamos a hacer una obra dramática aquí. ¿Tú crees que van a hacer eso ellos? Pablo y Silas iban a decir, vamos a Timoteo, vamos a hacer una banda de rock and roll aquí. Eso es ridículo. No tiene sentido. Pero, ¿por qué hacen estas cosas entren? Debido a las enseñanzas distintas. Tienes que usar otra cosa que no sea Cristo. Miren, todo lo que usamos nosotros es oración, el Espíritu y la palabra. Eso es todo. Miren todos los jóvenes que tenemos entre nosotros. Hay miles de jóvenes. Todo este mundo, quiero decirles, lo que ellos desean es el Cristo puro. ¿Saben lo que desean los jóvenes? Cristo más nada más. Este es el deseo de las naciones. Y él odia la mezcla. ¿De dónde entra la mezcla? De las diferentes enseñanzas. Las enseñanzas de los nicolaitas. Bueno, tengo que ver mi tiempo, pero los que conquistan el laicado. O sea, los que han vencido sobre los hermanos. Qué gran recobro es esto cuando yo pueda venir a tu localidad. Hoy día es un ministerio de la palabra, pero tenemos reuniones de ministerio para que nosotros podamos tener más iglesias de la iglesia llenas de gloria y de compartir. Esto es maravilloso cuando yo puedo venir a tu localidad y puedo ver a todos los santos que profetizan. Eso es un gran recobro, un gran recobro. Así que tenemos que salirnos de aquel sistema de clérigo laico. Entonces tenemos después el sistema de las enseñanzas de Jezabel, que es terrible. Bueno, vamos a ver a Filadelfia, cómo llega a la cumbre. Punto A, una sola iglesia, 4A, una sola iglesia en Asia era única y fue altamente estimada por el Señor, la iglesia en Filadelfia. El Señor expresó su aprecio a los vencedores en Filadelfia porque ellos habían guardado la palabra, lo cual significa que no se habían apartado de la palabra, de la enseñanza de los apóstoles, la sana enseñanza de la economía de Dios, la cumbre de la revelación divina. ¿Ven esto? Cuando tú has guardado mi palabra, quiere decir que ellos no dejaron la palabra de Pablo y de su ministerio en 2 de Timoteo 1. ¿Ven esto? Porque su enseñanza estaba refiriéndose a todas las iglesias de Asia. Dice, tú sabes esto que me han vuelto la espalda a todos los que están en Asia. Esa es mi enseñanza. Se han alejado de mi ministerio, pero una iglesia es única, y esta es la iglesia en Filadelfia, que ellos guardaron la palabra de Pablo, que es la palabra de la economía de Dios. En 2 de Timoteo, Apocalipsis 2 y 3, fueron escritos como 30 años después que Pablo fue martirizado, debido a que recibieron diferentes enseñanzas y que mantuvieron la palabra del apóstol, no se fueron preservados de la degradación. Pero santos, ¿no es esto maravilloso que nosotros podamos estar aquí guardando la palabra de Dios, la palabra de su economía neotestamentaria y la palabra de la enseñanza de los apóstoles? También miren el punto B. Vamos a ver la cumbre aquí de la revelación divina. Con respecto a los vencedores en Sardis, fue recobrado el aspecto de la redención jurídica efectuada por Dios. Y después, Martín Lutero, por supuesto, él vio algo acerca de la justificación. Eso fue Sardis. Pero el Señor avanzó desde Sardis a Filadelfia. O sea, que quiere decir amor fraternal. Y con respecto a los vencedores en Filadelfia, entonces es recobrada no solamente el aspecto, la redención jurídica, sino también la salvación orgánica que Dios efectúa, que consiste en deificar, cristificar e higificar a los creyentes. ¿Cómo vemos esto en Filadelfia? Miren, punto número 1. Esta es la situación en Filadelfia. El que los vencedores lleguen a ser columnas en el templo significa que llegan a ser columnas en el propio Dios triuno, por cuanto el templo que es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero.
Santos, la promesa de los vencedores en Filadelfia les dice: yo te haré columna en el templo de mi Dios. Apocalipsis 3:12. Si vas a 21 y 22, capítulos 21 y 22, acerca de la Nueva Jerusalén, dice: no vi templo allí, porque el templo es del Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. Así que para hacer una columna en el templo, para que Dios te haga una columna en el templo, quiere decir que Él te va a hacer una columna en el Dios triuno mismo. Tú eres edificado en el Dios triuno y llegas a ser parte de la infraestructura del Dios triuno. Llegas a ser parte de Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad. ¿No es esto maravilloso? Y santos, quieren que darse cuenta que cuando Apocalipsis 2 y 3 habla de la recompensa a los vencedores, del premio a los vencedores, del galardón, tienes que darte cuenta que lo que nosotros somos en Cristo es aquello con lo que vamos a ser galardoneados con Cristo. Esto es lo que somos, vamos a ser galardoneados. Lo que llegamos a hacer en esta era es lo que vamos a llegar a hacer, con lo que vamos a ser premiados a un grado mucho más alto. Pero estamos llegando a hacer esto, ¿verdad? ¿No está siendo edificado en el Dios triuno en este momento? Tú tienes que decir amén por fe. ¿Están siendo edificados en el Dios triuno ahora? Sí, tú estás siendo edificado. Tenemos que orar: Señor, edifícate en nosotros y edifícanos a nosotros en ti. Y queremos ser edificados para llegar a ser columnas en Él. Y finalmente, en la próxima era, vamos a ser completamente edificados en Él para ser edificados en Él. Así que el hecho de que el nombre de Dios, el nuevo nombre del Señor sea escrito sobre los vencedores, indica que lo que Dios es, la naturaleza de la Nueva Jerusalén, la persona del Señor, han sido forjadas en ellos, lo cual sustituye Dios en vida y naturaleza, mas no la deidad. Y es como un rótulo sobre ellos que dice Dios triuno. No tengo tiempo para compartir todos estos versículos, pero ellos guardaron la enseñanza de la economía eterna de Dios. Esta es la economía de Dios que Él guardó, la cumbre de la revelación divina. Y esta es una visión especial de que cuando se ve la visión de la era, y ellos estaban siendo cristificados, ellos estaban siendo deificados, estaban siendo edificados en Dios y Dios en ellos, debido a que ellos estaban allí. Punto número 2 dice: el hecho de que el nombre de Dios, el nombre de la Nueva Jerusalén y el nuevo nombre del Señor sean escritos sobre los vencedores, indica que lo que Dios es, la naturaleza de la Nueva Jerusalén y la persona del Señor, han sido forjadas en ellos. Escuchen esto: lo cual los constituye Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad, y es como un rótulo sobre ellos que dice Dios triuno. Santos, oh Señor Jesús, el nombre de Dios, el nombre de la Nueva Jerusalén y el nuevo nombre han sido escritos en ti. Ese es tu rótulo, ese es tu gafete. Es el gafete que vas a tener encima. Y si ves esto, Apocalipsis 22, dice que el nombre de Dios está escrito sobre sus frentes. Aquí está el hermano Ryan Pester ahí, el que diga encima Dios, la Nueva Jerusalén. Tú tienes un nuevo nombre. Tú eres el único que conoces eso, porque es tu experiencia particular de Cristo que ha sido forjada en ti de una manera personal y detallada para hacerte la nueva creación de una manera una piedra preciosa, especial en la ciudad santa. ¿No es esto precioso? Con lo que tú has sido rotulado es lo que tú eres. Si tienes una botella que dice Coca-Cola, eso es lo que quiere decir que tiene adentro, es Coca-Cola. Así que si tengo una botella que dice Dios, quiere decir que está lleno de Dios ahí.
Muy bien. Quiero decirles esto. En Filadelfia quiero decirles esto. En el versículo 11, 3:11, le dice a la iglesia en Filadelfia, le dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Después le dice, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermanos y hermanas, quiero decirles esto. Tenemos que retener lo que tenemos. ¿Saben lo que quiere decir esto? Que los que toman el camino de Filadelfia, lo que ellos han hecho, ha sido según lo que el Señor deseaba. ¿Ven esto? Lo han hecho según el modelo del monte, la economía de Dios. Lo que han hecho ellos es según ese modelo. Y han sido bendecidos por el Señor. Así que tienen que mantenerse allí. No se salgan de ahí ni hagan algo distinto, sino que retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Esa es la corona de vida, la corona de gloria. Esa es la corona incorruptible, inmarcesible de la Biblia. Y estos ya tienen la corona. Y esta es la corona de justicia. Ahora, número Romanos 5. Santos, espero que todos vean un poquito. Si tienen un poquito, ves un resplandor de esto, tú vas a estar excitado. Eso va a cambiar tu vida. Oh, yo amo la economía de Dios. Yo quiero ser edificado en Dios. Yo quiero que Dios sea edificado en mí. Yo quiero que Dios sea escrito en todo mi ser, con la tinta divina y mística, como el Espíritu del Dios viviente, que me haga una carta de Cristo, como la corporificación del Dios triuno, para que cuando la gente me vea, puedan leer a Dios en mi ser. Esa es la cumbre. Ahora vamos a ver el vivir del Dios hombre. La característica de los vencedores en Filadelfia es que llevan el vivir del Dios hombre al disfrutar de las riquezas de Cristo como su tesoro interior. Punto A dice, esto es maravilloso. Cristo tiene la llave de David. ¡Aleluya! Ahora bien, sabemos que esta es la llave del reino, pero este tiene otro aspecto. Y quiero que vean esto. Esta llave de David es el lugar donde se guardan los tesoros de la casa de Dios, tipificada por la casa de David, cuya finalidad fue la edificación del reino de Dios. La llave que abre y cierra la puerta que da acceso al lugar donde están todos los tesoros de Dios, que son las riquezas de Dios en Cristo, para nuestro deleite. Santos, esto es tan maravilloso. Cuando Dios habló esto a Juan, y por medio de Juan al mensajero de la iglesia en Filadelfia, y por medio del mensajero de la iglesia en Filadelfia a la iglesia en Filadelfia, ahora Él sigue hablándonos a nosotros. Y cita de Isaías 22. Y aquí tiene un trasfondo entero, aquí en Isaías 22, porque aquí como trasfondo, cuando lo puedes ver después, tienes un mayordomo que se llamaba Shebna en Isaías 22. Y Dios no le cayó bien a este hombre. Así que lo despidió. Y fue reemplazado por otro que fue llamado Eliakim, que es un tipo de Cristo. Y dice que Eliakim pondré la llave de David sobre su hombro. ¿Y qué quiere decir esto? No tengo ninguna llave en mí. Todas mis llaves las dejé en mi casa porque vine aquí. No necesito llaves de mi carro ni nada. Si tienes una llave de tu carro, es de este tamañito, ¿verdad? No lo pones en tu hombro, ¿verdad? Y el hecho de que puso esa llave en su hombro quiere decir que esa llave era inmensa. Que lo pongas una llave en tu hombro, ¿por qué? Porque la puerta a la casa de tesoro de Dios es tan masiva, que necesitas una gran llave para abrir la puerta de los tesoros que esconden las inescrutables riquezas de Cristo, de la economía de Dios, que son para impartirlas a nuestro ser, para hacernos los
sillonarios de Cristo. No sé que hay un número así, más que billonario. ¿Cuál es el número más alto después que de billones? ¿Cuatrillón? ¿Un cuatrillón? Alguien que está aquí de Harvard. Harvard y MIT están ahí. Creo que el cociente intelectual del recobro está subido, porque estamos tantos jóvenes tenemos aquí que están yendo a Harvard y MIT. En toda la tierra están yendo ahí. Así que esto es maravilloso, ¿no es verdad? Déjale. Estoy viendo a ustedes, los hermanos, y estoy muy animado. Pero, ¿cómo te llamas, hermano? Steve. Tienen millón, trillón, y después que eso, de trillón, ¿qué sigue? Eso no es tu especialidad. Es inescrutable. Olvídense. Yo tampoco sé qué sigue ahí. Pero no puedes inescrutable, no puedes poner un número. Ahora escuchen esto. Shebna fue despedido. Y escuchen esto. Escribí por aquí, dice. El versículo 18 dice: te echaré a rodar con ímpetu, como una bola por tierra extensa. Te voy a decir que todos aquellos de ustedes que son Shebnas, que han sido despedidos. Shebna. ¿Qué quiere decir Shebna? Cuando el hombre fue creado, fue contratado por Dios, que lo creó a la imagen, que quiere decir que él los hizo, él los contrató, pero el hombre cayó y el nombre es el hombre. Entonces el Señor Jesús, fuimos crucificados juntamente con Cristo, y nosotros en la cruz fuimos despedidos. Tú has sido despedido, Shebnas. Ya no soy yo el que vive. ¿No estás contento de que has sido despedido? Es el único lugar donde puedes decir que has sido despedido. Todo el mundo dice ¡aleluya! No soy yo el que vive, fue despedido. Pero Cristo vive en mí. Ha sido contratado en resurrección, pero ha sido reemplazado por Cristo. Ha sido reemplazado por Cristo, y ahora Cristo vive en ti, a través de ti, contigo y para ti, para que pueda vivir a través de ti y por ti. Entonces, ¿cómo disfrutamos todas estas riquezas? Tenemos que permanecer en contacto íntimo con Él. Tenemos que añadir estas palabras: con Él en nuestro espíritu. Tenemos que ejercitar nuestro espíritu, mantenernos completamente abiertos a Él, y tenemos que usar la llave. Esta llave única se convierte en 3 llaves. Permanezcan conmigo. Escuchen esto. Tenemos un libro que se llama El Espíritu con nuestro espíritu, ¿verdad? ¿Qué cosa es el Espíritu con nuestro espíritu? Esta es una llave que nos trae la salvación. O sea que el Espíritu, cuando tú ejercitas tu espíritu, esa llave, ese espíritu es una gran llave para abrir las riquezas inescrutables de Cristo en la cuenta bancaria, en la casa de tesoros de Dios que está en tu espíritu, y puedan ser liberadas a tu ser. Pero cuando ejercitas tu espíritu, y en realidad Cristo es el espíritu, en tu espíritu, es el que tiene la llave de David. Cuando ejercitas tu espíritu, Él se mueve como el espíritu para abrir todas estas riquezas. Y también, cuando hacen esos, esa llave única se convierte en 3. Es como el río que se convierte en ríos. Bueno, cuando ejercitas tu espíritu, Él se llama las llaves. Esta es la llave para liberar tu espíritu, y es la llave para aquí. Una llave es negarnos a nosotros mismos. La otra es tomar la cruz. Y otra llave, perder la vida del alma. Así es que con estas 3 llaves, tú puedes mantenerte despedido, dejas que tu hombre natural y tu carne sean despedidas, y tu ser interior puede mantenerse en resurrección con tu nuevo hombre que ha sido contratado para vivir una vida del Dios hombre con las riquezas de Cristo. Muy bien, ahora vamos a ver qué más. ¿Cómo podemos vivir la vida de un Dios hombre? Los vencedores en Filadelfia tienen
superpoder. No. ¿Qué tienen ellos? Poco poder. ¿Qué clase de poder tienes? Poco poder. ¿Qué poder te trajo a esta conferencia? ¿Cuánto poder te trajo? Tenemos poco poder. Pablo, ¿no saben qué? Cuanto más avanzamos con el Señor, yo creo que me encantan estas palabras de Watchman Nee. Tenemos que confiar en el Señor en todo. Estas palabras. Quiero poder. Poco poder dice que tienes que confiar en el Señor y depender del cuerpo continuamente. Tenemos poco poder. Cuanto más avanzamos con el Señor, más limitados somos, más restringidos llegamos a ser. Y al crecer en vida, en realidad somos más débiles en nuestro hombre natural. Y el Señor quiere derribar nuestra fuerza natural, nuestra habilidad natural, nuestro poder natural. Pero si lo tenemos a Él como el poder en nuestro espíritu, y ejercitamos nuestro espíritu. ¿Ven? ¿Qué quiere decir esto? Número 1. Tener poco poder significa que lo que le agrada al Señor no es que hagamos muchas cosas para Él, sino que hagamos para Él lo mejor que podamos con lo que tenemos. Tienes algo, ¿no es verdad? ¿Tienes a Cristo en ti? Ve tantos santos, no quiero mencionarlos porque estoy tan contento de verlos. A veces yo y veo a los santos y me olvido que estoy en la plataforma aquí. Ay, hermano fulano de tal está aquí, no te he visto. Pero a veces quiero preguntarles a ustedes, los que ustedes que son mayores, estás más cuando tenía 20 años de edad, vine al recobro, yo estaba en mantenimiento, estaba en jardinería, en ujieres, era ujier, el video. Nosotros hacíamos lo que estos hermanos estaban haciendo ahí en las cámaras. Kerry Robbie Shaw y yo estamos ahí en las cámaras. Porque cuando ves los videos antiguos del Señor, no estaban bien enfocados, era Kerry y yo que estábamos en las cámaras. Todavía estábamos tratando de descubrir cuál era nuestra función en esos días. Así que queríamos hacer todo lo que podamos por los intereses de Dios. Y cuanto más avanzas, más limitado eres. Pablo fue muy limitado. Llegó a ser un prisionero. Así que en su máxima limitación, eso fue cuando hizo su obra más grande. No puedo dar conferencias, pero puedo escribir cartas. Así que puedo escribir Filipenses, puedo escribir Efesios, puedo escribir una carta a Timoteo. Ven mi punto. Él hizo muchas cosas. Tenemos que hacer lo más que podamos con lo que tenemos. Mateo dice que acerca de los vencedores, nosotros pensamos, tú eres fiel sobre muchas cosas, pero no dice eso. Dice, tú eres fiel sobre pocas cosas. Yo diría, te voy a poner sobre muchas cosas. Entra en el gozo de tu Señor. 2. María aprovechó la oportunidad para derramar sobre el Señor lo mejor que ella poseía. Y el Señor, refiriéndose a ella, dijo, esta ha hecho lo que ha podido, lo cual literalmente significa lo que tenía, hizo. C. Los vencedores en Filadelfia guardan la palabra del Señor. ¿Cómo es esto? Es el vivir del Dios hombre. A ellos únicamente les interesa la palabra de Dios, por lo cual dicen amén a la palabra de Dios y permanecen en la sana enseñanza de la economía de Dios. Si dices amén a la palabra de Dios, ¿sabes lo que estás haciendo? Y te estás diciendo, Señor, deja que sea así en mí. No es en este momento, pero quisiera orar esto en mí. Yo quisiera decir amén a esta palabra. Deja que así sea en mí. Deja que sea así en el hermano tal, fulano de tal, y que sea así en la iglesia en Anaheim, la iglesia en Nashville. Me encontré con los hermanos de Tampa en el ascensor. Alabado sea el Señor por la iglesia en Tampa. Tienes que decir amén. ¿Saben qué clase de recobro es decir amén? Esto no se aplica, no. Este es el siglo XXI. Esto no es aplicable a nosotros. No, sí aplica a nosotros. Decimos amén a la palabra de Dios. Tenemos que permanecer en la sana enseñanza de la economía de Dios. 2. Ellos se nutren con las palabras de la fe y de la buena enseñanza al recibir la escritura dada por el aliento de Dios, con toda oración para ser hombres de Dios que tienen el aliento de Dios.
Santos, orar, leer la palabra es un gran recobro. Para guardar la palabra del Señor es guardar que ésta permanezca guardada en tu ser. ¿Cómo haces esto? Tienes que comer su palabra, al orar, leer su palabra, para que su palabra llegue a ser tu constitución. D. Los vencedores en Filadelfia no niegan el nombre del Señor. Número 1. Este es el vivir del Dios hombre también. La iglesia recobrada ha renunciado a todo nombre que no sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿No es esto maravilloso? Ellos pertenecen al Señor en forma absoluta, exclusivamente al Señor, y no tienen nada que ver con ninguna denominación, con ningún otro nombre. No tomamos ningún otro nombre. Dígame, ¿hay metodistas en la Biblia? ¿Ven a metodistas acá? Si eres un creyente, eres metodista, eres un hermano. Pero en esta Biblia no hay tal cosa como metodistas. Somos creyentes en Cristo. Solamente cristianos, Cristos hombres. Tomamos el nombre de Cristo y nada más. Cristo es nuestro marido. ¿Por qué voy a tomar otro nombre? Si mi esposa dice, bueno, yo quiero que me llamen señor Smith, ya no quiero ser Mark ya más. Yo estaría, wow, eso es maravilloso, ¿ah? Puedo decir eso yo, ¿ah? Yo no voy a estar muy contento con ella. Tomar un nombre que no sea el tuyo, el nombre de tu marido, es algo serio. A los ojos de Dios es fornicación espiritual. Tenemos que abandonar todos otros nombres. Solamente el nombre de Cristo tiene que ser exaltado. Pero miren el número 2. La iglesia recobrada exalta a Cristo Jesús como Señor e invoca el nombre del Señor, confesando públicamente que Jesucristo es el Señor. ¿Podemos decir esto juntos? Jesucristo es el Señor. Y esto es para gloria de Dios Padre. Esto es invocar el nombre del Señor. Santos, cuando ustedes invocan el nombre del Señor, Dios el Padre es glorificado. Esto exalta su nombre. Les dije a los santos recientemente que Saulo de Tarsos fue a arrestar a los cristianos, a los creyentes. ¿Y cómo los identificaba? Los identificaba porque ellos invocaban el nombre del Señor. Si ves a alguien que dice en la Universidad de Harvard, dice Señor Jesús, él iba y los arrestaba, ¿verdad? Los arrestaba. Yo fui convencido por eso. Yo me pregunté, ¿somos nosotros ahora arrestables? Si Saulo de Tarso viniese aquí, ¿te podría arrestar a ti? ¿Te podría identificar a ti como aquellos que invocan el nombre del Señor? Pero tenemos que ser esta clase de personas. ¿Sí o no, santos? Invocar el nombre del Señor, orar su palabra, leer su palabra, pero tenemos poco poder. Número punto 6. La característica de los vencedores en Filadelfia es el amor fraternal. Esto es lo que quiere decir Filadelfia, amor fraternal. El amor prevalece entre ellos, a tal grado que pastorean a las personas al cuidarlas con ternura. ¿Con qué? Nos cuidamos con ternura, ministrándoles la presencia pura de Dios. Esto es lo que más cuida con ternura. Y nos animamos unos a otros al nutrirlas con la sana enseñanza de la economía de Dios. Este es pastoreo. El recobro efectuado por el Señor recobra nuestro amor por el Señor Jesús. Santos, ¿no es esto precioso? ¿No es esto precioso? ¿Qué tal si decimos, Señor Jesús, te amo ahorita? Señor Jesús, te amo. Oh, hermanos y hermanas, aférrense a esto. Aférrense, retén lo que tienes. Invoca el nombre. Ora, lee la palabra. Haz lo mejor que puedes con lo que tienes, invirtiendo tu talento para funcionar según tu medida, en tu limitación. Amar al Señor. El hermano Lee nos dijo, hasta el final de su vida, el hermano Lee hizo esto. Lo primero que hago al Señor, cuando voy a mi escritorio, es, Señor Jesús, te amo. Ahora, los vencedores en Filadelfia están firmes sobre el terreno genuino de unidad y se conservan en el amor de Dios. ¿Para qué?
a fin de amar al Señor y a todos los hermanos. Cuando amamos al Señor Jesús, nos guardamos en el amor de Dios. Y debido a que su amor ha sido infundido en nosotros, nosotros lo amamos con su amor y también amamos a los hermanos a quien Él ama. Él nos construye con su amor y Él nos dice que nos guardemos en el amor de Dios orando en el Espíritu Santo. Por eso ejercitamos nuestro espíritu para orar en el Espíritu. Y es la manera en que nos mantenemos en el amor de Dios para amarnos unos a otros. Santos, quiero decirles que si ustedes no ejercitan su espíritu, ustedes no van a amar a los hermanos. Si tú vives en tu mente, en este momento, si estás en tu mente, tú vas a criticar. ¿No es verdad? Nosotros tenemos un espíritu de amor. Cuando ejercitas tu espíritu, tú amas al Señor y amas a los hermanos. Cuando vives en tu mente, les digo, cada tormento que hemos tenido se debe a que ellos se salieron de su espíritu y su mente empezó a ser la parte prominente de su ser. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Sí, no, correcto, incorrecto. Eso es muerte. Cuando ejercitas el espíritu, todo es simple. Cuando ejercitas tu espíritu, ¿sabes qué? Amas al Señor, ama a los hermanos. Aleluya, amén. Querer ser el primero en la iglesia está en contraposición a tener al Señor como nuestro primer amor, al permitirle que ocupe el primer lugar en todas las cosas. No quieren ser el primero en la iglesia. C. En los grupos vitales debe prevalecer el amor. Dios nos amó primero, pues nos infundió su amor y generó en nosotros el amor con el cual le amamos a Él y a los hermanos. Ahora, hermanos y hermanas, quiero que vean 1 de Juan 3, 4, 15. Debe ser capítulo 4, versículos 9. 1 de Juan 4, 19 al 21. Solamente, ¿no es esto tremendo, hermanos? ¿Ven los 3 puntos del nuevo avivamiento aquí? D. En los grupos vitales tenemos que amarnos unos con otros. Nuestras esposas deben amarse unas a otras y debemos amar a los hijos de los demás hermanos. Esta fue la palabra final del hermano Lee a los ancianos en Anaheim. Y su palabra final a los ancianos: estaba muy enfermo, estaba partiendo para irse con el Señor y fue a tener un tiempo de la montaña, a tener un tiempo en la montaña, y el hermano Andrew vino con nosotros y le pedimos al Señor. Pregúntale al hermano Lee si tiene una palabra para nosotros, así que estamos orando y orando. Y hermano, y esto disfruto yo, que cuando nos reunimos, cualquier grupo debe ser un grupo vital. Nos amamos unos a otros y estamos tocando al Señor juntos. Bueno, era en ese momento así. Y Andrew vine. Hermano, ¿cuál es lo que dice el hermano Lee? ¿Qué es lo que nos dice? Todos tenemos nuestros conceptos de lo que nos va a decir. Dios llegó a ser, para que el hombre sea Dios y nos dé un panorama completo de esto, del otro, un capítulo, una nueva revelación de la economía de Dios. Y esto es lo que dice: dile a los ancianos que tienen que amarse los unos a los otros, que sus esposas se amen unos a los otros y tienen que amar unos a otros, los hijos de unos a otros. ¿Por qué hacen esto? Esto es un grupo vital. Cuando tú amas al Señor, tú estás infundido con el amor del Señor. Te amas unos a otros y tus esposas se aman unos a otras y amas los hijos unos de otros. Esto es un grupo vital. Quiero preguntarles a ustedes que tienen hijos: la mejor manera que pueden pastorearte a ti es pastorear a tus hijos. ¿No es verdad? ¿Sí o no? Llega el momento en que tus hijos, uno de mis muchachos, no le voy a decir cuál de ellos, uno de mis hijos dice: no saben quién eres. Tengo 4 de ustedes. De todas maneras, tú sabes,
Uno de mis muchachos, cuando era chiquito, él me creía todo lo que le decía. Papacito, ¿qué distancia está? ¿Qué distancia esa? ¿A qué distancia está esa estrella? Yo le decía, está bien lejos. No sé cuántos luz años de distancia. Creo que la luz viaja, se mueve a 186,000 millas por segundo. Bueno, hay algo ahí, ¿verdad? Una cosa que se entró ahí en mi escuela secundaria. Está muy lejos, muy lejos. Dani. No. Dani, perdóname, Dani. Dani está aquí también. Bueno, Señor Jesús. Bueno, él va a estar bien después de un rato. Bueno, ahora voy a hacer, todos eran así. ¿Te imaginas? Todo lo que yo les decía me creían. Pero cuando después de un tiempo, todo lo que le decía después me decía, ya, si haces eso, papi, ya no te preocupes. Y después se ponen con Bill Lawson. Y todo lo que Bill Lawson le dice, le creen. El hermano Bill dijo esto, Y el papá dice, sí, papá, ya sabemos, ya. Mis hijos, ¿se dan cuenta? Así es como me pastorean ustedes a mí. Cuando llega el punto en que cuando tus hijos te dicen, sí, papi, ya. Y cuando los santos comparten con ellos, es todo. Pero el Señor, nunca vimos esto hasta que el Señor, hermano Lee, liberó esto en los grupos vitales. Están estos padres que están trayendo a los niños al Señor. Y los niños están... y ahí está. Y el servicio secreto estaba allí. Ahí vienen los padres con los hijos, párenlos. Tienen esas... No se dan cuenta que Dios está muy ocupado ahí. ¿No creen que los padres fueron ofendidos? ¿Qué cosa es esto? El Señor fue indignado con esto. Deja que los niños vengan a mí. Tú tienes que llegar a ser como ellos, porque si eres como ellos vas a ser como... Vas a estar en el reino de los cielos. ¿No crees que Él pastoreó a los padres? Sí. Vamos a leer el resto del bosquejo. A fin de ministrar vida a otros y mantener nuestra victoria con respecto a la edificación de la iglesia, nuestro amor por el Señor y por los hermanos debe redundar en una vida en la cual seamos avivados continuamente. Tienes que tener un avivamiento diario, tienes que ser avivado diario y tienes que gastar tiempo con el Señor mañana tras mañana y realicemos una labor de pastoreo que fluya de la cual de nuestro amor por el Señor. Voy a leer número 7, pero es muy importante, hermanos. Dice, para avanzar por el camino de Filadelfia, debemos ser salvos de ir por el camino de la Odisea. La Odisea no es otra cosa que una Filadelfia degradada y deforme. Lo único, históricamente, que puede ocurrirle a Filadelfia es que ella llegue a ser la Odisea. La Odisea es la deforme y degradada Filadelfia. La Odisea es una Filadelfia orgullosa. En el momento en que dices que eres Filadelfia, tú eres la Odisea. ¿Te das cuenta? Señor, queremos tomar el camino de Filadelfia, pero tú dices, hemos llegado a ser Filadelfia. Dices eso, entonces ya te enorgulleces y tienes conocimiento vano y estás satisfecho de sí mismo, te consideras más, así que la característica de la Odisea es la tibieza y el orgullo espiritual. Cuando el amor fraternal se acaba, Filadelfia de inmediato se convierta en la opinión del pueblo. Este es el significado de la Odisea. Escuchen esto. El orgullo espiritual se basa en el pasado. Algunos todavía siguen recordando lo que experimentaron en el pasado, pero en realidad han perdido a Cristo como la realidad de su vida. La realidad del disfrute que tenían antes de las riquezas de Cristo como vida. Así que ellos perdieron su vida
pasada con el Señor. Ellos habían sido ricos antes y pensaban que todavía siguen siendo ricos, pero viven en la sombra de su historia y se jactan en sus glorias pasadas, pero ellos han perdido el disfrute presente del Señor. Y no queremos que eso nos ocurra a nosotros. ¿No quieren ustedes disfrutar al Señor ahora? Él es el Cristo de ahora y queremos disfrutar su presencia actual. La Odisea significa saberlo todo y al mismo tiempo no ser fervientes en nada. Eso es terrible, hermanos y hermanas. Discúlpeme, pero yo siempre pensé de que si no tenías nada por qué morir, no tienes nada por qué vivir. Tenemos que tomar al Señor como nuestra vida absoluta y entonces vamos a estar llenos de gozo. Ellos entienden todo, pero solo de nombre, pues no están dispuestos a sacrificar sus vidas. Yo he visto a santos que sacrifican su vida. Yo he visto cómo viven ahí y esto me dio inspiración porque amaban al Señor, amaban los santos, amaban la iglesia. Así que ellos sacrificaron su vida por amor a la iglesia. Yo quiero ser como ellos. Amo muchos hermanos que han sido modelos para mí. Vivieron una vida noble. Recuerdan sus glorias pasadas, los de la Odisea, pero se olvidan de su condición presente delante de Dios. Ellos anteriormente eran Filadelfia, pero ahora son la Odisea. Si queremos continuar avanzando por el camino de Filadelfia, debemos humillarnos delante de Dios. Sean pobres en espíritu, humíllense. Debemos pagar el precio. Paguen el precio. Señor, quiero comprar oro refinado en fuego a fin de poder ser rico para con Dios. Señor, yo quiero tenerte a ti como mis vestiduras blancas para estar vestidos de Cristo al expresarle en nuestro vivir, y quiero comprar colirio, el espíritu que nos unge, para ser sanados de nuestra ceguera. Esto quiere decir pagar el precio para comprar al Dios triuno cada día. El Padre en su naturaleza de oro, la vida que vive en su justicia, y el Espíritu como el que nos da el colirio de que nos sana nuestros ojos. Solo tengo tiempo para leer, hermanos, el número 8, pero quiero decirles, ¿no ven aquí los 3 aspectos del nuevo avivamiento con Filadelfia? Y estos 3 aspectos son el contenido de la economía de Dios. Y hay otro punto tremendo aquí en el bosquejo, pero el bosquejo va a hablar por sí mismo. 8. Mientras recibimos al Señor como nuestra misericordia y gracia para avanzar por el camino de Filadelfia, que es la senda que Dios ha ordenado para la iglesia, Él pone delante de nosotros una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Nadie puede cerrar la puerta al recobro del Señor, a fin de que prediquemos el Evangelio del Reino, el ministerio completo de Cristo a toda la tierra habitada. Cuando dije el ministerio completo de Cristo, les quiero decirles que todo el ministerio del Nuevo Testamento es el ministerio del nuevo avivamiento. Es el ministerio de los 3 aspectos del nuevo avivamiento que tiene el contenido de la economía entera del Dios triuno. Y cuando vayamos a Europa, cuando esparzamos a todo el mundo, esto es lo que estamos tomando. Miren esto. Mediante el ministerio del Espíritu nosotros alumbramos a todos con Cristo como la luz del Espíritu de vida, para que sus ojos sean abiertos a fin de que vean cuál es la cumbre de la revelación divina de la economía de Dios. Este es el ministerio del Espíritu, la cumbre de la revelación divina. B. Mediante el ministerio de justicia, nosotros introducimos a las personas en el vivir del Dios hombre, que consiste en que ellos vivan a Cristo y le expresen genuinamente como su justicia subjetiva. Este es el vivir del Dios hombre. C. Mediante el ministerio de reconciliación, nosotros pastoreamos a las personas según Dios, a fin de que lleguen a ser personas que viven en el Espíritu, en el lugar santísimo, personas que aman a Dios, viven a Dios y están constituidas de Dios mismo, al grado de llegar a ser Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad. Santos, esta es todo el ministerio nuevo del Nuevo Testamento: el ministerio del Espíritu, el ministerio de la cumbre de la revelación divina, el ministerio de la justicia, el ministerio del vivir del Dios hombre, el ministerio de reconciliación que pastorea al pueblo, a la gente según Dios, para reconciliarlos completamente a Dios, trayéndolos completamente al Espíritu, donde pueden vivir en la forma más, el contacto más íntimo y personal con Dios. Así que todos los tesoros de Cristo puedan ser
para ellos, para que lleguen a ser la plenitud de Cristo, el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo y la nueva Jerusalén, para la expresión completa de Cristo. Voy a parar aquí y ahora tenemos 25 minutos para que ustedes compartan. ¿Qué quieren hacer? Vamos a pedirles 2 colaboradores que compartan primero y el resto se sientan libres para venir a compartir. ¿Por qué mientras traen los micrófonos oramos con nuestros vecinos? Después los colaboradores van a venir a compartir un poco. Alabado sea el Señor Santos. No sé cómo comenzar a responder un mensaje tan rico, pero este mensaje comienza con el Dios vigorizante. No depende de nosotros, sino depende de nuestro Dios que nos está energizando, vigorizando. Y nuestro Dios es vivo y nuestro Dios se mueve. Y el Espíritu está operando en nosotros como el Espíritu intensificado 7 veces, que nos vigoriza, que es el Dios triuno procesado y consumado, intensificado 7 veces. Alabado sea el Señor que tenemos tal Dios triuno, que está viviente, que se mueve y que se está moviéndose en nosotros y trabajando en nosotros. Y todo lo que Dios está haciendo es la ejecución de su economía de Dios. Y Él trabaja su economía en visión, en el vivir y en el servicio. Y cuando llegamos a esta economía de Dios, en nuestro vivir, en nuestra visión, vivir y servicio, entonces somos Filadelfia. Alabado sea el Señor que está este modelo. Filadelfia es un modelo y este modelo es el avivamiento. El avivamiento no es algo que Él hace para que nosotros vivamos ahora, sino que el modelo es lo que Dios está forjando en su economía para ganar un grupo de gentes que están en la visión, en el vivir y en el servicio según la economía de Dios. Esta visión proviene de la enseñanza de la economía de Dios. Si enseñamos algo distinto, vamos a acabar con diferentes visiones y eso nos va a llevar a un vivir que va a ser degradado. Y vamos a ver que esto en la historia, aún entre las iglesias, cualquier momento en que una enseñanza se metió algo tuvo un resultado distinto. Pero gracias al Señor que hemos sido guardados en la enseñanza de la economía de Dios. Y esta es la enseñanza única de los apóstoles, que es lo que nos guarda, el poder que nos guarda y nos mantiene en el vivir del Dios hombre. Así que la enseñanza produce en nosotros las llaves de David, por un lado, que abre todas las riquezas para traernos al disfrute del Dios triuno. Y por otro lado, al ejercitar nuestro espíritu, una llave de David llega a ser
las llaves para negarnos a nosotros mismos, para tomar la cruz y para perder nuestra vida del alma. Estas son las llaves para el vivir del Dios hombre. Así que por una llave que abre las riquezas del Dios triuno, llega a ser las llaves para negar nuestro yo, tomar la cruz y perder la vida de nuestra alma. Y eso resulta en el vivir del Dios hombre. Y con este vivir del Dios hombre, entonces somos equipados para pastorear a otros, y nunca podemos pastorearlos si es que nosotros no hemos sido tenemos este avivamiento en nosotros. Así que Él está trabajando este modelo, y nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios para nunca ser orgullosos, nunca ser la odisea, simplemente para tener nuestras opiniones, la opinión del pueblo. Si nosotros no disfrutamos al Señor, todo lo que tenemos van a ser solamente nuestras opiniones y nos van a traer a una condición degradada. Pero alabado sea el Señor que Él está trabajando hoy en día este modelo, el modelo de Filadelfia, que es el nuevo avivamiento que va a consumarse en la Nueva Jerusalén. Alabado sea el Señor por tal palabra esta noche. Qué bueno darnos cuenta que el Dios triuno vigorizante quiere traernos a todos a un nuevo avivamiento, para que Él pueda regresar de nuevo, a casarse con su novia, cambiar la era y traer el reino. Para esto tenemos que ser los que cooperan y los que coordinan con el Dios triuno. Tal visión es tan alta, y esta noche solamente queremos entregarnos a cooperar y a coordinar con nuestro Dios triuno, quien desea introducir tal vivir, tal nuevo avivamiento para cambiar la era. Y para esto nuestro Dios es viviente, nuestro Señor se está moviendo, y el Espíritu está trabajando dentro de nosotros, como el Espíritu intensificado 7 veces que nos vigoriza, como el Dios triuno procesado y consumado, vigorizante. En nuestro espíritu pensamos que el Espíritu trabaja en forma externa, pero nos damos cuenta que las palabras de aquí, el Espíritu está trabajando dentro de nosotros, como el Espíritu intensificado 7 veces, con el Dios vigorizante, procesado y consumado. Y para que Él nos vigorice como los sacerdotes, al forjarse en nosotros y operando en nosotros, el querer como el hacer para su buen beneplácito, para edificar el cuerpo de Cristo, para preparar la novia de Cristo y introducir el reino de Dios, para la gloria eterna y administración del Dios triuno. Alabado sea el Señor. Nuestro Dios está trabajando en tal forma, alabado sea el Señor, que nosotros podamos ver los 3 puntos de un nuevo avivamiento como las características de los vencedores. Primeramente, el asunto de la cumbre de la revelación divina. Segundo, el vivir del Dios hombre. Y tercero, el asunto del pastoreo. Especialmente disfruté el punto del vivir del Dios hombre y los 4 puntos que primeramente tenemos que disfrutar a Cristo. ¿Qué tal recobro es esto? Disfrutar a Cristo, disfrutarlo día tras día. Esto es nuestro vivir del Dios hombre. Y pese a que tenemos poco poder, vamos a hacer lo posible para servir al Señor, para darle todo al Señor y hacer una María que se derrama a los pies del Señor. Y tercero, guardar la palabra del Señor. Alabado sea el Señor que podemos permanecer en este ministerio. Donde quiera que el ministerio se desvía, cada vez que alguien se desvía de este ministerio, siempre ha habido problemas y mezclas. Pero estamos aquí para guardar este ministerio día tras día. Y finalmente, no negar el nombre del Señor. Alabado sea el Señor que tenemos el nombre de nuestro Dios en nuestra frente. Podemos ver quiénes somos nosotros por nuestro vivir, al vivir en la vida del Dios hombre.